Eso en Noticias en el Blanco, y ya en la mesa de análisis le damos la bienvenida a José Ángel Brambila Leal y Pedro Castillo Valdés para abordar diversos temas esta mañana. Y el primero pues ha sido muy sonado en estos días, originado de, a ver, ¿qué es, Pedro Castillo, esto? Bienvenido. ¿Expropiación o recuperación de las concesiones en esto que se ha denominado pues por parte del presidente de la República como eso, una recuperación a través de la Secretaría de Marina, en donde, bueno, pues intervienen las instalaciones de Ferrosur, empresa concesionada a Grupo México, y por si fuera poco, pues también en propiedades aledañas, en terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde pues fueron 113,000 metros cuadrados para la conexión con este espacio. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Pedro, pues ya son las 8:08 y rápido hay quienes, porque este tema da para mucho, porque van a comentar de que con Echeverría, con todos los presidentes ha habido expropiaciones, pero hoy se escandalizan por este tema de Ferrosur. Sí, yo desperté con esta noticia y dije, hoy estamos en 1970, ¿o qué está pasando en este país de México? Cuando me entero de esta decisión presidencial, de tomar la decisión, pues de expropiar. Y como tú bien dices, Roberto, yo creo que no debe ser algo de asustarnos el hecho de que los gobiernos realicen algún tipo de decretos en este sentido, de expropiar algunas terrenos, de expropiar algunas, en este caso algunas empresas, como sucedió con López Portillo, ¿verdad? Que expropió y que nacionalizó la banca, recordar aquel penoso momento histórico de nuestro país. Y entonces, pues pareciera que es algo sencillo, es algo normal, es algo parte de, es una decisión que pueda decirse hasta ideológica, como les gusta mucho a los seguidores de López Obrador de señalar, pues de que están combatiendo a los neoliberales, conservadores y todo este rollo, ¿no? Pero más allá de esta situación, creo que la reflexión a la que tenemos que llegar, quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, es necesario entender que la toma de decisión esta de expropiar, pues debería de tener un ¿Sí sentido. es expropiación, Pedro? Pero a esa parte voy. Tendría que tener un sentido, de un beneficio de carácter público. Y ahora vamos a entender eso. ¿Qué beneficio público tendría que el gobierno tomara esta vía férrea que estaba concesionada a un particular, ¿no? Más allá de la cuestión legaloide, a la que también muchos dicen, es que si es expropiación o no, que porque es una concesión y que pues no se puede expropiar una concesión. El tema no va ahí. El tema es a partir de qué se toma la decisión de expropiar, bajo qué criterios. Y el presidente de la República no ha dado ninguna justificación que podamos decir, esta es una cuestión de carácter de beneficio público. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahí tenemos que hacer comparativos sobre para qué están haciendo esta expropiación y qué beneficio le va a traer a la gente el que se haga esta expropiación. Porque si a esas vamos, pues entonces, pues ¿por qué no hace lo mismo otra vez? Pues que haga lo mismo López Portillo, que expropie todos los bancos, que expropie todas las empresas de Telcel, ¿verdad? O que expropie, ¿qué te gusta? Ponle el nombre que quieras, que expropie los kioscos, los Oxxos. Pero Pedro, a ver. Aquí yo veo un detalle. Tú estás hablando bien de todos estos temas, Ángel, de expropiar propiedades privadas. Pero aquí viene mi pregunta también, Ángel, Pedro. Expropiar algo que es del propio país, del propio gobierno, vamos. Porque todo eso son concesiones. Por eso, te estoy hablando de Telcel. ¿Telcel de quién es? Por eso, Telcel es de un privado. Pero es una concesión. Por eso. Entonces, ¿por qué no expropia Telcel? ¿Por qué no lo expropia? ¿Verdad? Y decimos que ya sea gratis el Telcel y el internet, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, ¿por qué no lo vemos así también? Bueno, las expropiaciones han existido, como dice Pedro, toda la vida, y no debemos de asustarnos. Simple y sencillamente ahora se enfrentaron pesos pesados. Tú no te puedes enfrentar a la presidencia de la República porque te hace polvo.
el poder del presidente es inconmensurable y ningún presidente en 100 años ha tenido tanto poder como el presidente actual. Germán Larrea de alguna manera ha afincado sus fortunas desde su padre en concesiones que se le han hecho de minería, de carreteras, de muchas otras cosas, y simple y sencillamente ahora, pues cuando le dicen que van a expropiarlo, porque no se nos olvide que es un tramo del istmo, lo que llaman el transísmico, que es la parte más angosta que comunica al Atlántico con el Pacífico. Y ahí, el Golfo de México. Sí, con el Golfo de México. Entonces, esos 120 kilómetros que están en Veracruz, sí, que estaban concesionados a Ferrosur, sí, simple y sencillamente quiso negociar, o sea, se habló en ese momento y él pidió 9,500 millones de pesos, ¿sí? Y porque pues los iba a perder, y al presidente se le hizo mucho y simple y sencillamente expropió. Ahora dice que temporalmente, pero por lo pronto el daño que se le hace al empresario es ahora sí tremendo, porque de 30,000 millones de dólares, aparentemente ya perdió 3,000 millones de dólares en lo que es la bolsa de valores. Pero el tramo en sí, como dice Pedro, ¿y por qué no expropia todo lo que existe? O la carretera a Manzanillo, ¿por qué no la expropia? O para Guadalajara, ¿por qué no la expropia? Las autopistas. Pues sí, pues Sí, ¿por qué no? por ejemplo, son concesiones las autopistas. Claro. Lo concesionan a un particular y el día de mañana puede decirle al particular, bueno, como sucedió ahora en el tramo de Manzanillo, simple y sencillamente hay una disposición donde dicen, ya no vas a cobrarle a los particulares. El gobierno tiene esa fuerza. Ventaja. Acuérdate, Pedro, tú que estuviste también en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la famosa isla del Cayacal, o isla de La Palma, como le llaman. Es una isla que está donde desemboca el río Balsas, entre los estados de Guerrero y Michoacán, y todo lo expropió el gobierno, toda la isla, porque iban a construir, pero siempre y que sea de utilidad pública. Esa isla era propiedad de los ejidatarios de Guerrero y Michoacán, y simple y sencillamente el gobierno dijo, en esa isla vamos a construir un astillero para construir barcos ahí de tantas miles de toneladas, y vamos a construir ahí una productora mexicana de tubería, y vamos a hacer esto y esto otro. Aquí en este caso de Germán Larrea, pues efectivamente está expropiando esos 120 kilómetros, y es por disposición del gobierno porque es de interés público. Aunque ya le dio una oferta, le Sí. ofreció una oferta de 7,000 millones No, el no, no, gobierno. Pero los 7,000 millones son de Banamex. Habla de los 7,000 también, millones de dólares. también. Ya hay una- También También ya le hizo una ¿De una 7,000 contraoferta. millones de pesos? le hizo una de propuesta. 9,000 a 7,000. Le hizo una 500 a 7,000, sí. Sí, Ah, pues, pero a ver, yo lo que Va a estoy... decir Germán que sí, y le conviene, ¿eh? Pues Claro, sí, que está le conviene perdido. hasta gratis. Pero a ver, yo creo que más allá, vuelvo a repetir, más allá de irnos a esa parte de los temas legaloides o administrativos o justificaciones, entre comillas le pongo justificación de esta decisión o de lo que si es una concesión o no es una concesión, yo vuelvo a repetir, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Cuál será el criterio de expropiar? A ver, yo nomás le pregunto, ¿por qué no expropian una carretera que todavía no existe? ¿O por qué no expropian una línea férrea que todavía no existe? Porque el gobierno no construyó ni esa línea férrea y ni el gobierno construyó esas carreteras. ¿Por qué no las expropia O antes de los que puertos. funcionen? Es que por eso que ahorita que comentabas de la isla Cayacal, pues ahí no había nada y se expropió. Yo lo que voy es, ¿por qué expropian algo que ya se construyó y que se hizo bajo una cuestión de un acuerdo, de una concesión en la participación de la iniciativa privada y de la iniciativa pública? Porque antes no estaba el proyecto de ese tren. Pues claro, pues no existía esa línea férrea. Transísmico, ¿no? Por- Ese es pero, el tema. pero no existía. El criterio, o sea, trato de interpretarlo, ¿eh? Yo no digo que Ajá. sea bien o sea mal. ¿Cuál es el criterio que dice, oye, véndeme esa línea? Yo, a mi gobierno, yo necesito que nos vendas ese tramo Porque de voy a hacer 120 esto. kilómetros porque lo necesito para todo el proyecto transísmico que vamos a hacer. Y el otro le dice, pues sí te lo vendo. Y entonces le pone un precio que él quiera. Y lógicamente el gobierno debe de evaluar si es conveniente o no es conveniente, porque además realmente
para las cantidades, hablar de 7,000 a 9,000 millones de pesos, pues yo pienso que estaba Para en lo ese correcto, 9,500 millones de pesos. Para ese estaba nivel de correcto. dinero. Pero no es el tema de si le van a dar el dinero o no. Vuelvo a repetir, el problema aquí es que un gobierno puede llegar el día de mañana y expropiar tu casa. Lo que dijo Larrea. ¿Por qué no puedo expropiar tu casa? A ver, dame una justificación. Bajo estos supuestos que ustedes ahorita están diciendo, Ujú. ¿por qué no puede venir mañana López Obrador y quitarle la casa a quien quiera? ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué no? Con ese mismo Tú lo criterio, acabas de decir, Ujú. dices que es un presidente todopoderoso. Para mí no es todopoderoso, para mí es un abuso de poder. A ver, entonces, si él, ¿por qué no pudiera venir? Pues claro, puede decir, porque yo quiero. ¿Ah? sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Siempre ha existido dentro de lo que es el desarrollo de los pueblos, la forma de organización de los pueblos, el contrato social desde Jacobo Rousseau. O sea, tenemos que irnos a esa parte de cómo es el Estado y la sociedad civil, cómo están organizados y cómo tienen que llegar a esos acuerdos para que haya un equilibrio, para que haya un buen orden en una sociedad. Y el orden de esta sociedad viene estableciendo las reglas de juego entre los particulares y el Estado. La existencia de la propiedad privada, que fue planteada con John Locke, porque hay que recordar, antes en este mundo no había propiedad privada, ¿verdad? ¿Quién concedía que hubiera una propiedad para que alguien pudiera tener una propiedad? Antes El rey. Exacto. ¿Y al rey quién le decía? ¿A quién le decía al rey que podía tener ese pensamiento de dar una propiedad? Pues Dios. ¿Quién instalaba a los reyes? Pues Dios, La ¿no? divinidad. La divinidad. Entonces estamos volviendo a esa etapa Pero a ver, de que Pedro. entonces este presidente tiene una divinidad de poder determinar en qué momento le quito a un privado su inversión y su propiedad. A ver, Villa de Álvarez, precisamente en el tramo que está antes de llegar al jardín principal, donde durante muchos años existían unas propiedades porque querían ampliarla, y existían esas propiedades y aparentemente pues eran de personas particulares. Hablas de la avenida principal, Sí, la avenida Manuel principal, Álvarez, sí, de la Manuel donde Álvarez. están las paletas. Donde está una cuadra, toda esa Bueno, cuadra. es que hay muchos que no han de recordar esa parte, ¿verdad? Y efectivamente apenas hace 5 o 6 años que se pagó la última parte para poder hacer la ampliación. Y ahí el gobierno municipal, ¿verdad? Sí, pero En este caso, El gobierno municipal hizo un procedimiento, ujú. ¿verdad? Pero previo un acuerdo, ¿verdad? No llegó con la Marina, con el ejército y les quitó la propiedad, ¿verdad? Eso es otra cosa, exactamente. A eso voy. Sí, Ahora- es que faltaba comentar ese detalle, porque efectivamente fue intempestivamente, o sea, sí, ahí sí tiene toda la razón Pedro, o sea, a ver, agota primero todas las negociaciones, o sea, porque acá se agotaron todas las negociaciones porque dicen, a ver, la casa la tienes que vender, en este caso se va a hacer un avalúo, y un avalúo justificado, y se te va a pagar de acuerdo al avalúo, y se pagó. El otro caso Fue que justo pues todo. Sí. el otro caso que tenemos Tarde, es pero lo justo. del tercer anillo. Ujú. Esos terrenos también fueron expropiados cuando era gobernador Fernando Moreno. Sí. ¿Para qué? Para ampliar esa. Pero vuelvo a repetir, Pero aquí es otro tema, ¿no? No es otro tema, pero por ejemplo, en expropiaciones había indemnizaciones. Sí, porque en sí, una sí, expropiación sí, no te doy nada, porque Sí. No, e igual esto en la es de isla del propiedad Cayacal pública. hubo pero cuando, eso es lo que voy, cuando hay expropiaciones se hace un procedimiento y se hace una indemnización. un avalúo. Un avalúo, indemnización Sí. y todo el procedimiento. Sí. Pero vuelvo a repetir. O sea, el tema de la expropiación tiene mucho que ver cuál es el fin de esa expropiación. Entonces, yo vuelvo a repetir, o sea, ¿por qué en ese momento, por decir el ejemplo del tercer anillo, quiero poner es que cuando se expropian esos terrenos, pues no había nada ahí, ¿verdad? Y es como si ahorita llega alguien, construye ahorita este tercer anillo, y ahora llega el gobierno y lo expropia y dice, yo soy dueño del terreno, de Mira, la avenida o son de la temas- calle. Y hay mil O sea, ejemplos. Exacto. Sí. Yo lo que voy es, este mecanismo de romper con esta relación entre los privados y el gobierno o el Estado, es una situación de miedo. Para mí es de miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna garantía ni seguridad de que el día de mañana el gobierno respete mi propiedad privada. Sí, sí, sí. Y la propiedad privada es lo que está fundando este nuevo orden mundial de desarrollo social. Volvemos al Estado de actual. Derecho, Pues, ¿verdad? exacto. Sí. ahora, en este caso,
ese es el riesgo. Y tomo las palabras de Germán Larrea, cuando también está implicado o interesado en comprar Banamex. Y dice Germán Larrea, o sea, son dos temas que ahorita nacieron. Dice, yo no voy a comprar Banamex porque así como lo compro, al rato me lo quitan. Y dice, bueno, y provoca que el señor presidente dice, bueno, pues a lo mejor el gobierno ¿Lo puede comprar? lo puede comprar. Sí. O sea, Pero esa es una ocurrencia, hombre. pero pues, bueno, pero sí. qué ocurrencias, No, pues. bueno, es que sí puede comprarlo pues, el gobierno. han sucedido muchas cosas. Hizo lo del aeropuerto, ¿verdad? Hizo esa tontería de lo del aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué no pudiera hacerlo de Banamex? Bueno, a ver, tenemos un ejemplo muy claro aquí en Colima, ahora pues, recientemente la carretera a Guadalajara. Ese tramo que duró muchos años negociándose y que se aferraban los propietarios en este caso, y durante toda la administración de Nacho Peralta, por ejemplo, o anteriormente, nunca pudieron pagarles a los propietarios. Y llega Andrés Manuel López Obrador, interviene la gobernadora Indira Vizcaíno, y por fin lograron negociar, pero todos, o sea, aceptaron negociar. ¿Cuánto les pagaron? Lo que les hayan pagado, y era justificado, pero les pagaron y hubo acuerdos. Pero sí, en este caso, si hubieran llegado la Marina o el Ejército con metralletas y hubieran se hubieran adueñado de la carretera del gobierno federal, ahorita estuviéramos con tomas de los perjudicados cada rato ahí en esos lugares. Pues eso digo, la construcción de esas carreteras, a ver, recordemos, el desarrollo de este país en el tema comunicación, en la construcción de las carreteras, la construcción de las autopistas, esa parte de desarrollo de este país se creó gracias a este esquema de las concesiones, ¿verdad? Porque es una responsabilidad del Estado el de construir estas autopistas. Pero que con Ernesto Zedillo, a ver, si no me equivoco fue Ernesto Zedillo o Salinas de Gortari, a ver si alguien me puede dar bien el dato. Pero cuando se toma la decisión de que ahora ya la iniciativa privada puede intervenir en concesiones para construir, entonces es cuando se viene el desarrollo de todas las autopistas y de todas las vías de comunicación en este país, porque antes no existían, ¿verdad? No había. Y el Estado no tenía los recursos para construirlo. Entonces, ¿qué hacían? Una asociación entre privados y gobierno, ¿para qué? Para que se hicieran estas concesiones y estas autopistas. Que son las autopistas, por ejemplo, que tenemos aquí en el Estado. Y esa que ahorita comentas hacia Guadalajara. Pero yo me quiero ir tan lejos. Vamos a ver a la autopista de aquí a Manzanillo. ¿Quién tiene la concesión? ¿Por qué si no bien, por qué cuando vino López Obrador, por qué no mejor dijo expropiese la autopista para que nadie pague en la autopista? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué dicen, nomás que pasen los vehículos de aquí? ¿Para qué? Para aumentarle porque hay leyes, ¿no? Y sí, yo creo que se van a defender por eso, la iniciativa privada. Ahí sí existe la ley. ¿En dónde existe la ley? ¿O cuándo va a existir la ley? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo quién? Ese es el tema, a eso voy. A mí me preocupa que se tomen estas decisiones bajo esos tipos de criterios de cómo se levanta el presidente el día de mañana. Inmediatamente después, en el Estado de México, también hubo una expropiación. Sí, de los 113,000 metros cuadrados, lo que mencionaba Chuy para el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero para igual, construir una vía férrea. ¿Hay alguna diferencia entre una cosa y la otra? Es decir, lo de Ferrosur, porque allá dicen que es la recuperación de una concesión, y aquí sí es una expropiación, o entonces... Sí, es una expropiación. Aquí sí. Pero a ver, es que no hay una recuperación de concesión, o sea, no es una recuperación como tal. ¿Cómo? Por ejemplo, el gobierno le puede decir a Telmex, esto ya no es tuyo. Ya te quitamos las telecomunicaciones. Por eso, la concesión, vamos a poner el ejemplo de Telcel, ¿no? La concesión de poder explotar la telecomunicación de este país la tiene Telcel, ¿no? ¿Vamos de acuerdo ahí? No. Entonces, para que funcione Telcel, ¿a poco funciona nomás porque se le aprietas un botón y ya todo funciona? Pues no. El gobierno le vende el espacio aéreo, le concesiona el espacio aéreo, pero quien construye las antenas, la infraestructura, todo eso es lo privado. La iniciativa privada es la que lo construyó. ¿O a poco cuando nació México ya estaba todas las antenas para el Telcel?
Bueno, No, aquí pues donde alguien las estamos, construyó. aquí donde estamos en este lugar, a O una también. radiodifusora, le da la concesión, pero a ver, te doy la concesión para que lo utilices el puedas usar espacio radiofónico. Pero las tú tienes que construir, instalaciones, tú la tienes que hacer antena, todo. la Sí. luz y todo. Y Oye, ya que ¿y los construyes taxis todo, y llego yo servicio y te digo, lo público? expropio Igual, porque es de los utilidad taxis. pública. Los camiones de las claro. grandes líneas, Sí, sí, sí. Pues es lo pulpo, mismo. camionero, todo es concesión. Pues es lo mismo, son concesiones, pero... por Todo eso- es del gobierno. Por eso, pero si... No, es una concesión. taxi- Por eso, pero ¿quién las por eso. otorga? La el concesión. gobierno, sí. el gobierno. Pero no porque sea de una concesión signifique Que es que, dueño. que cuando dice lo expropio, signifique que lo que está haciendo es recuperar. No, pues está quitándole un activo de una propiedad privada. Pues es una propiedad privada, ¿por qué? Porque tú compraste el taxi, que invertiste, le metiste dinero. Esa es la situación, estás atentando contra la propiedad privada. Y yo creo que esa es una parte que debe de preocupar a cualquiera que se tomen esas decisiones bajo ese criterio. Yo digo que se haga una expropiación, sí, pero pues bajo los esquemas y preceptos del Pedro, Estado de para Derecho. entender, para que la audiencia entienda un poquito más. Por decir algo, iba a hablar de Manzanillo o de Lázaro Cárdenas, que son los puertos más desarrollados del país. Pero vamos a imaginarnos que en medio, precisamente ahí en Maruata, ¿sí?, unos particulares, ¿sí?, deciden invertir ahí en un puerto también. Vamos a pensar que crean las condiciones adecuadas, ¿sí?, y construyen unas instalaciones portuarias. Invierten todo el dinero, ellos sabrán si se endeudan, qué vendieron, y empiezan a invertir los particulares, ¿sí? Pero para esto tienen que solicitar los permisos, las concesiones para explotar ese puerto. Y cuando construyen, después de 20 años que construyeron, que empiezan a explotarlo, el gobierno, que nunca había volteado a ver eso, voltea y le dice, ¿sabes qué? Es de utilidad pública y vamos a expropiar el puerto porque lo necesitamos. O sea, y llegan la Marina y llega la Sedena y utilizan las instalaciones. Y vamos a hacer lo mismo que tú, Sí. pero no lo vamos a hacer nosotros. Sí. Entonces, y es- así haz de cuenta, cuando en este caso de Germán Larrea, él vio esa posibilidad, hizo los 120. Yo no voy a defender a Germán Larrea, porque vuelvo a lo mismo, como ha hecho su ¿Y a dinero, López ¿sí? Obrador sí o qué? Sí, o sea, pero A sí, Slim sí hay que defenderlo, ¿verdad? A Slim sí, a él no hay que expropiarle nada. También la era A él no hay amigo, que expropiarle, era del hay que consejo. expropiarle al segundo más rico. La Herrera desayunaba con el presidente. Sí. Por eso hay que expropiarle al segundo más rico de este país, al primer más rico no hay que expropiarle nada. pues si él fuera el dueño ahí, se lo hubiera expropiado. Por eso, eso. No sabe uno. A quien Vamos a sea una el dueño. pausa. Tenemos dos temas locales y nos vamos a ir rápidamente, Pedro, con el asunto de la comparecencia de Roberto Ramírez, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien fue citado por el Congreso del Estado para abordar un tema en específico que tiene que ver con un órgano de control al interior de esta comisión, y posteriormente pues platicaremos sobre el juicio al diputado local del PRI, Carlos Noriega, exsecretario de Finanzas en la administración de Ignacio Peralta. ¿Qué motiva esta comparecencia y con qué te quedas, Pedro Castillo, en materia de análisis? La de Roberto Ramírez. Sí, fíjate que nos llamó mucho la atención a quienes estamos inmersos en esto de la vida pública y de interés político, esta comparecencia hacia el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. A mí sí me llamó mucho la atención que los diputados estén preocupados sobre qué está haciendo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cuando a lo mejor deberían estar mandando a comparecer pues al secretario de Seguridad Pública de este gobierno, ¿verdad? O sea, pues creo que hay temas más preocupantes que eso. Pero me queda claro que el hecho de que los diputados manden llamar, claro, por la mayoría oficialista, en este caso de Morena, mandar a llamar a Roberto Ramírez, me queda claro que tiene más una cuestión, para mí, con un interés intimidatorio, que se volvería pues una situación de violentación de derechos humanos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, ya. Lo hacen bajo el esquema de que es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro. Bueno, es que ellos están haciendo una argumentación absurda. ¿Por qué? Porque como ellos le quieren reclamar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos el hecho de que exista una ley o un reglamento de la Comisión de Derechos Humanos,
cuando él no hace las leyes ni los reglamentos, cuando quienes lo hacen son los propios diputados, ellos son los que deberían de mandarse a comparecer para decir por qué está la ley así de la Comisión de Derechos Humanos, no al presidente que tiene que ejecutarla. Pero bueno, ese es el tema, la justificación que ellos dan. Más, sin embargo, lo que yo considero es que tiene mucho que ver con una cuestión de intimidación y de violencia política, no sé si le quieran poner hasta de género, pero para no, ese tema de violentación de derechos humanos, pero para mí es una violencia política en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es lo que ha venido señalando algunas situaciones que se han dado en este gobierno estatal. ¿Y qué fue lo que este presidente Roberto Ramírez ha venido resolviendo? Está, por ejemplo, el caso de las 2 mujeres embarazadas que fueron despedidas de su cargo, una en el INSUBI y otra en la Subsecretaría de Movilidad. Ha resuelto un tema de violencia de género contra una mujer del funcionario que despacha en Chiapacop, Vladimir Parra. Ha venido señalando quiénes son las dependencias donde hay mayores denuncias de violación a los derechos humanos y ha señalado que ha sido la Guardia Nacional, la Fiscalía. Entonces, ¿qué está pasando? El trabajo del ombudsperson de cualquier estado y de cualquier país, pues es el defensor del pueblo, del actuar del Estado. Pues ese es el trabajo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, defender a la ciudadanía de los abusos del poder. Esa es su labor. Y entonces lo mandan llamar porque está haciendo esas situaciones. O sea, para mí pudiera ser que le están violentando los derechos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es como si le hablaran a un árbitro, la Federación de Fútbol, y lo conminara a por qué respeta los reglamentos. ¿Por qué respeta los reglamentos del fútbol? ¿Por qué los aplicas? Pues porque están hechos para que se respeten. Sí, en ese caso yo creo que Roberto Ramírez pues sale airoso totalmente de la comparecencia, porque efectivamente es una persona que tiene muy claro cuál es la labor de un defensor de los derechos humanos. Queda muy claro, hay instancias internacionales, hay demasiada información que yo creo que en este caso los legisladores además no tienen ni siquiera la capacidad ni la capacitación que tiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos como para defenderse, para actuar. Él es un experto en la materia y ellos pues en realidad es uno de los temas que les instruyen para que lo hagan. ¿Qué sigue? Exacto, porque hay que decirlo, existen algunos expedientes en la Comisión de Derechos Humanos actualmente de algunos personajes de la política de aquí de nuestro estado. Entonces a lo mejor o sea, fue una tarjeta de amonestación. Como una amonestación para ver cómo va a sacar los otros expedientes que siguen ahí, porque hay varios expedientes que todavía no se han terminado de resolver en la Comisión de Derechos Humanos, de algunos pues que hasta que quieren ser candidatos, ¿verdad? Quieren ser candidatos el próximo año y pues están preocupados de que les vayan a decir, pues usted no puede ser candidato porque usted está violentando derechos humanos en este estado, ¿no? Entonces, yo sí veo que los diputados pues andan norteados. Hay otras cosas más importantes que resolver, hay interés. ¿Habrá línea de alguien? Pues a lo mejor puede ser que haya línea de alguien, ¿verdad? Puede ser que exista, o sea, un asunto, como vuelvo a repetir, de querer presionar, intimidar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que deje de venir resolviendo lo que ha estado resolviendo. Para que deje de cumplir con sus obligaciones. Porque ya no cumplas, no, espérate, párale tantito, sí. ¿no? O vete más despacio. Vete más despacio, a lo mejor puede ser eso. Pero eso ya lo vamos a ver en esta comparecencia que para peor el asunto, violentando los derechos de la libertad de expresión, violentando los derechos de la información a la que tenemos los mexicanos, la van a hacer privada, ¿verdad? O sea, los propios diputados promueven una reunión con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos violentando derechos humanos para que nos podamos entender, que debería ser pública, que nos digan a ver qué es lo que están tratando, a ver qué están escondiendo, qué. Entonces, esas son las cosas que a veces dice uno, híjole, en manos de quién estamos, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno,
Otro tema, pues este martes, una nota aquí que estamos leyendo de el portal de AF Medios Noticias, de Saúl López, que este martes el exsecretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega, llegó acompañado de su abogado al juzgado segundo del Poder Judicial del Estado. La vez anterior que estuvo en el mismo lugar fue hace un mes, cuando fue notificado y recibió las más de 5,000 fojas, yo no sé por qué no dicen hojas, en las que consta su caso y las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Colima. Hoy era la cita, o sea, ayer martes, llegó puntual, se sentó en el banquillo de los acusados de la sala de juicios orales. Y bueno, pues al final de todo, la Fiscalía presenta pruebas contra Carlos Noriega y solicita su vinculación a proceso. Bomba. Pues, ¿qué estamos visualizando en esta situación? Pues existe una deuda histórica sobre el tema de cómo se tiene que resolver los asuntos del orden público en la existencia de la lucha anticorrupción que se ha venido forjando por muchos años en este país. Y entonces, todo el mundo está esperando pues que quien haya hecho las cosas mal, pues que las pague, ¿no? Y entonces se vuelve en un tema por lo que sucedió en el último año del periodo del gobierno de Nacho Peralta, pues existe una gran duda, una gran molestia de mucha gente que trabajadora que durante muchos no había recursos para pagarle sus sueldos y todo esto. Entonces generó una conmoción social aquí en nuestro estado que nada, no se puede ocultar, ¿verdad? Ahí están los antecedentes de lo que sucedió. La cuestión aquí que a mí me gustaría que pudiéramos dejar en claro es que esta acusación que le hacen al diputado, al hoy diputado Carlos Noriega, ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno anterior, es que le están diciendo, oiga, usted movió 70 millones de pesos a otras cuentas, pero luego lo regresó otra vez. Y entonces es cuando uno dice, a ver, entonces yo voy a decir que tú cometiste un ilícito por mover un dinero, vamos a ponerle el monto de 70 millones, pero luego lo regresaste, entonces ¿dónde está el daño? Mi pregunta es, ¿dónde está el daño? Bueno, Pedro, a ver, tú has de recordar hace 8 años a Clemente Mendoza, aquel secretario de Finanzas también, que lo acusaron de un desvío de 600 millones de pesos de Minatitlán, y él igual, o sea, como que de alguna manera les da comezón a los diputados por sentar en el banquillo de los acusados a quienes consideran que pueden ser enemigos. Y has de recordar al exgobernador Mario Anguiano, saliendo de las instancias donde iba a ser, donde lo citaron también, y les dijo, ni con 4 vidas puedo pagar lo que pagué. Pues yo no agarré ningún dinero, ¿no? Sí. Entonces, pues como que hay circo, ¿no? A eso voy, sí. O sea, a ver, si entonces, si tienen todos los elementos, ¿no pudieron encontrar alguna otra situación que no tenga que ver con que, moví 70 millones, pero luego se regresaron, entonces no hay un daño, sí. Simplemente hay un error o una falta administrativa, pero el recurso ahí está, y entonces ¿dónde está el daño? Sí. Entonces, ¿no habrá otras, no podrán encontrar algo más? ¿O por qué hacer este escándalo de algo que al final de cuentas, siendo realistas, pues no hay algo que perseguir? Es como cuando se acusa a los tesoreros municipales, porque dicen, tenía que haber enterado 10 millones de pesos a pensiones, ¿sí? Y no los enteraron, y se quedó con 10 millones de pesos, cuando en realidad no se quedaron con ningún 5, sino que simple y sencillamente no había dinero para pagar, o le pagaban a pensiones, o le pagaban al Seguro Social, o le pagaban a proveedores. Otros proveedores. A ver, es que la idea que se tiene siempre es de que cuando dicen, este es un funcionario que robó, es que dice uno, abrió el cajón y sacó el dinero que había ahí en el cajón y se lo echó a la bolsa y se fue. Esa es la idea que tenemos. Pero en la administración pública se trabaja bajo otros criterios y bajo otras condiciones de carácter administrativo. Entonces, para poder tú determinar que puedes
decir hizo un quebranto a las finanzas, hay que establecer dónde fue donde se generó esa problemática y ver qué hizo con ese dinero que estaba destinado para algo. El uso de un dinero que no tiene el destino para el que para el que haya sido cuando estaban etiquetado o para el destino que tiene, ahí es donde se hace este tipo de quebranto y de problemas de corrupción. Pero volvemos a lo mismo, que no habrá, que la Fiscalía Anticorrupción no podrá encontrar algo más que pueda tener más sentido para decir, no, entonces sí hizo algo mal, ¿verdad? Hasta el propio fiscal lo dijo, este muchacho, él mismo dijo, no, sí, quitó 70, pero luego los regresó. Entonces, ¿dónde está el daño? Ya está exonerado. Él mismo lo exonera. Entonces, digo, ¿qué pasa? Pues que seguimos con esta cuestión, o sea, que al final de cuentas... difama que algo queda. Que sí, o sea, está bien decir, habrá alguna situación, por supuesto, todos creemos que algo se hizo mal para que pudiera estar sufriendo tanto tiempo la gente con la falta de su sueldo. Eso todo dice, bueno, algo se hizo mal, pero eso no es lo que se hizo mal, desde mi perspectiva, pues ha de haber sido otra cosa. Pero eso no lo dan cuenta la Fiscalía Anticorrupción, o no está haciendo bien su trabajo la Fiscalía Anticorrupción, o lo que va a terminar pasando es que va siendo exonerado Carlos Noriega, y entonces dejaría esa situación. ¿Qué necesitamos? Yo sí creo que el grave problema que tenemos es que estamos, en lugar de fortalecer esas instituciones del sistema estatal anticorrupción, OSAFIC, Fiscalía Anticorrupción, Contraloría, el Consejo Ciudadano. O vámonos lejos, a la Auditoría Superior de la Federación. Sí, o sea, en lugar de fortalecer todas estas instituciones para el combate a la corrupción, al final de cuentas, pues los estaban desmantelando. Ahí está Infocol, no han nombrado a sus dos comisiones. O sea, la idea es que todo este aparato del sistema anticorrupción funcione, pero para que funcione pues hay que destinarle recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, para que se hagan bien estos tipos de trabajo y se castiga a quien se tenga que castigar, del partido que sea. La gente está cansada de cualquier cuestión de este tipo. Bueno, pero pues hagan bien las cosas quienes lo tienen que hacer. Pues que si no, pues estamos en esto, en un circo, y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Nada. El reportero de AF Medios, Saúl López, directamente, su director, hace la narrativa de esta cita, que dice que llegó el juicio comenzó a las 9:30, a las 12:30 se solicitó un receso para reanudarse a las 1:30. De acuerdo a la información obtenida por AF Medios durante el juicio, la Fiscalía señala que de acuerdo a las pruebas obtenidas por la Policía Investigadora, y dice que el monto de los recursos desviados utilizados para otro fin son 70 millones. Es lo que dice la nota. En la exposición, la Fiscalía señala y presenta pruebas de que en una primera instancia se movieron en transferencias 60 millones y una segunda de 10 millones. De esto se desprende que se vieron afectadas 17 cuentas bancarias de distintas dependencias con 31 transferencias bancarias sin autorización o conocimiento de las dependencias. El acusado presentó pruebas a su favor y señaló también que su patrón tenía conocimiento. La defensa solicitó a la juez una ampliación del tiempo, en este caso por un mes, le fue negado, señalando que el mes que termina hoy se fue tiempo suficiente para presentar pruebas de su defensa. Entonces se recurrió a la solicitud de 144 horas más. Ahí la juez, porque es una mujer la que lleva el caso, y sigue diciendo la nota de AF Medios que mientras tanto el exfuncionario permanecía tenso y sentado al lado izquierdo de su abogado. Al nombrarse el receso en el juicio, el exfuncionario estatal y actual diputado local no salió de la sala,
permaneció en el interior alejado de la prensa que lo esperaba afuera. Pero, dice, de acuerdo a fuentes consultadas, de ser encontrado culpable, podría hacerse acreedor a sanciones administrativas, económicas e incluso inhabilitación para acceder a cargos públicos. Pero la moneda aún está en el aire para el funcionario estrella de José Ignacio Peralta Sánchez, dice Esaú López. Sí, pues es lo que estamos aquí platicando, ¿no? O sea, me refiero para poner en contexto también. Sí, a la gente, pero es lo sí, que está bien, estamos la gente. diciendo, o sea, se hizo ese movimiento de ese recurso, por qué lo hicieron o para dónde lo movieron o si fue un error humano o fue algo intencional, premeditado, eso habría que checar, pero luego la misma fiscalía, la misma juez y todos dicen que a los 10 días después se regresaron esos 70 millones en donde deberían de estar, a las cuentas que deberían de estar. Entonces, yo vuelvo a decir, creo que falta seriedad en el tema ¿De alguna manera el caso está resuelto? A ver, yo vuelvo a repetir, ¿cuál es un daño a la hacienda pública? Hay que demostrar el daño. Entonces, el proceso administrativo es una cosa. Los procesos administrativos en la administración pública establecen ciertos parámetros que hay que cumplir. Sin embargo, el ejercicio público también determina cuando hay un daño al erario. Y el daño al erario es que destine los recursos públicos en algo que no está destinado. Pero también de la misma administración pública establece la reparación del daño. Y esta reparación del daño, vamos a suponer, si esta persona hizo un mal manejo administrativo de algo, pero a la vez lo restituye ese proceso administrativo y lo recompone, ¿dónde está el daño patrimonial? Vamos a suponer que hay dos cuentas internas en la Secretaría de Finanzas, internas, ¿eh? Entonces, hay un cargo y un abono. En este caso, se cargan 60 millones de pesos a la cuenta A y se depositan en la cuenta B, que es interna, ¿sí? Lo que decía hace rato, no es cuestión de que se cargaron a la cuenta A y se abonaron a una cuenta particular de una persona ajena totalmente. Entonces, enseguida, los 10 días después, se carga a la cuenta B y se abona a la cuenta A. O sea, en realidad, como dicen en la contabilidad, no hay abono sin cargo ni cargo sin abono. Entonces, si se hicieron los cargos y los abonos respectivamente, pues ahí no hay de otra. ¿Dónde está el dinero? Pero por eso vuelvo. Y si se restituyó, pues ¿cuál es el daño? Yo vuelvo a lo mismo. O sea, no es el mismo fiscal. Por eso. Dijo no es un tema de. Se está regresando de la B a la A. Si hay algo que se hizo mal, pues que encuentren lo que se hizo mal. Pues, o sea, que si no había dinero porque se lo robaron, se lo llevaron para pagarle a los trabajadores, pues entonces que digan dónde está ese dinero que se llevaron y dónde. O sea, que esa es la parte. ¿A dónde se depositó? Así es lo que estamos buscando y esa es la respuesta que buscan todos. Pero no esto. Pues esto para mí es un chiste. O sea, lo que están queriéndole fincar bajo, pues que le busquen otras cosas. Entonces, pero esto para mí es, pues no. Es una bola de humo, pues. Sí, para mí eso o cajas chinas. Vamos a seguir porque esto no acaba, no ha terminado legalmente. Pues ya nos vamos, pero no sé si alcance un minuto o dos que nos robemos por las famosas consultas Mitofsky. A los gobernadores, adelante. A los gobernadores. Pues ya vimos la consulta Mitofsky, que ha venido haciéndolo durante varios años y meses, una evaluación de cada uno de los gobernadores de nuestro país, de los 32 gobernadores, ¿no? Y lo que hemos estado visualizando, que la gobernadora de nuestro estado, pues Indira Vizcaíno, pues se sigue manteniendo en los lugares hasta abajo. Yo sí creo que parte de esta situación en la que se encuentra tiene mucho que ver en un tema de percepción, porque las encuestas de alguna u otra manera terminan siendo una percepción, una medida de lo que la ciudadanía percibe o ve de sus gobernantes, ¿no? Entonces, esa parte, pues yo creo que tiene mucho que ver en la percepción que tienen los ciudadanos de las condiciones en las que estamos en nuestro estado, pero pues otra vez está la calificación en esos últimos lugares y que, nosotros como colimenses, pues lo menos que queremos y esperamos es que nuestro gobernador esté calificado hasta abajo. Pero es igual que el que se fue, ¿no? Pero también estaba en esa misma situación, inexperante.
Yo no recuerdo ahorita, en este momento, si en la última medición de Mitofsky estuvo en ese lugar. Yo recuerdo la última vez que estuvo en el 27, en el lugar 27, 28. Bueno. Y oye, pero un dato importante es que quien está en primer lugar, o sea, en la percepción ciudadana respecto a honestidad en primer lugar, es el gobernador de Coahuila. Sí, Riquelme está, pero ya tiene rato calificando y es gobernador en el primer del lugar. PRI, sí, es y va en primer lugar. Pero por eso voy, o sea, las mediciones de las encuestas siempre son un tema de percepción. Y entonces en esa percepción tiene un grado de incidencia importante, pues lo que es el tema de comunicación. Y hay elecciones el día 4 de junio, por eso decía yo de Miguel Riquelme, ¿verdad? Sí, pero si te vas al lugar 2, 3, o sea, te puedes encontrar personajes de gobernadores que tienen una campaña comunicacional muy interesante, ¿verdad? Que sería muy bueno a veces estudiarlos, de cómo han venido construyendo esa percepción de que están haciendo buen trabajo. Para mí, las encuestas estas, como vuelvo a decir, miden una percepción, pero creo que las mejores calificaciones que podemos ver del desempeño de cada uno de nuestros gobernadores están en los indicadores. Por ejemplo, a mí me interesaría ver, por ejemplo, los indicadores de la encuesta de competitividad, para dar un ejemplo, el del IMCO, ¿no? Del Instituto Mexicano para la Competitividad. Se mide a cada uno de los estados los índices de desarrollo, de económicos, de leyes, de temas sociales, pero bajo criterios científicos, de indicadores, de resultados que estén dando en su trabajo. No un tema de percepción que lo que es... Con números, pues. Exactamente, con una base de carácter o sea, científica como tú dices. Y no en un tema de percepción, porque eso puede variar, porque a lo mejor... Si no hay buena comunicación, no puedes generar buena percepción. Exactamente. Entonces, pero si nos hablamos en el tema, por ejemplo, de la última encuesta que se hizo del IMCO, pues Colima ahí está en el lugar 28 a nivel nacional, ¿no? De muchos factores que se tienen que mejorar, pero por ejemplo, hay algunos factores en este estudio de competitividad que Colima está a nivel nacional en el número 4 en diversos apartados, o sea, en una posición muy buena, ¿no? Entonces, esas son, yo creo, los estudios que deberíamos mucho apostarle para ir mejorando este tipo de indicadores y que permitan que nuestro estado esté en condiciones más óptimas para el desarrollo, ¿no?